El loco del martillo, la historia de Raúl González Giganet. Raúl González Giganet, un hombre de mediana edad, nariz prominente, cejas amplias. Raúl González Giganet, conocido como el loco del martillo, fue un asesino serial que aterrorizó a la ciudad de Buenos Aires en la década de 2000. Su modus operandi era golpear a sus víctimas con un martillo hasta matarlos y luego robarles sus pertenencias. La infancia y juventud de Giganet. Raúl González Giganet nació el 20 de agosto de 1946 en la ciudad de Buenos Aires. Su infancia fue marcada por la violencia y el abandono. Su padre era un hombre violento y alcohólico que maltrataba a su madre. Giganet creció con un sentimiento de rabia y resentimiento que lo acompañaría toda su vida. Los crímenes. Entre 2002 y 2004, Giganet cometió una serie de asesinatos brutales en la ciudad de Buenos Aires. Sus víctimas eran hombres y mujeres de diferentes edades y condiciones sociales. Giganet los atacaba por sorpresa, golpeándolos con un martillo hasta matarlos. Luego, robaba sus pertenencias y huía sin dejar rastro. La policía de Buenos Aires se puso en alerta máxima para atrapar al asesino. Se realizaron allanamientos y se interrogó a cientos de personas, pero no se encontró ninguna pista. La ciudad estaba aterrorizada y la policía estaba bajo presión para resolver el caso. En 2005, la policía recibió una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de Giganet en un bar de la ciudad. La policía rodeó el lugar y lo detuvo. Giganet intentó resistirse, pero fue reducido por los agentes. Giganet fue juzgado y condenado a cadena perpetua por los asesinatos. Durante el juicio, se reveló que Giganet había sido abusado por su padre y que había sufrido de violencia doméstica durante su infancia. Sin embargo, el juez no se conmovió y lo condenó a pasar el resto de su vida en prisión. En conclusión, Raúl González Giganet, el loco del martillo, pasó el resto de su vida en prisión, donde murió en 2007 a los 61 años. Su caso sigue siendo uno de los más brutales y recordados en la historia de la criminología argentina. Entrevista con el psicólogo forense que evaluó a Giganet. Giganet era un hombre con un trastorno de personalidad antisocial. Era un manipulador y un mentiroso compulsivo. No sentía remordimiento por sus crímenes. Entrevista con el investigador principal del caso. La captura de Giganet fue un alivio para la comunidad. Era un hombre muy astuto y había evitado la captura durante mucho tiempo.